Bueno, como ustedes saben, el primero que desarrolló un sistema para grabar electro en forma continua fue Holter, y acá vemos una imagen de Holter con su dispositivo. Como vemos, no era tan portable como es hoy en día. En esta imagen vemos, en base al registro de Holter, un modelo predictivo de mortalidad. En el gráfico de la izquierda vemos la mortalidad cardíaca, en el centro vemos la muerte súbita y en el de la derecha la mortalidad no súbita. Y como vemos, los pacientes que no tienen extrasístoles ventriculares tienen menor mortalidad que los que tienen extrasístoles ventriculares aisladas, y a su vez estos últimos tienen menos mortalidad que los que tienen extrasístoles ventriculares complejas. En este gráfico vemos cómo la incidencia de arritmia ventricular aumenta en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Se observa en los diferentes trabajos la alta proporción de pacientes con extrasístoles ventriculares frecuentes, extrasístoles ventriculares complejas, taquicardia ventricular no sostenida e incluso taquicardia ventricular sostenida. En el gráfico de la derecha vemos cómo la incidencia de taquicardia ventricular se incrementa en la medida que aumenta la clase funcional. Dentro de los mecanismos relacionados con las arritmias ventriculares tenemos que tener en cuenta los mecanismos propios arritmogénicos y los factores moduladores. Dentro de los mecanismos arritmogénicos tenemos que considerar las despolarizaciones tardías y la actividad gatillada por alteraciones de las corrientes transmembranas, el automatismo por disminución gradual del potencial de membrana que alcanza el umbral y cambios en la corriente rectificadora de entrada, las rentadas por las zonas de fibrosis que se generan, y dentro de los factores moduladores, las disfunciones autonómicas con hiperactividad simpática, las anormalidades electrolíticas, fundamentalmente hipocalemia e hipomagnesemia, producto muchas veces de las medicaciones que reciben los pacientes con insuficiencia cardíaca, y el estiramiento que genera despolarizaciones tardías e incremento del automatismo. En este gráfico vemos la sobrevida a 6 meses de acuerdo a la frecuencia de extrasístoles ventriculares y a la fracción de eyección. En el gráfico de la izquierda vemos los pacientes sin disfunción ventricular, mientras que en el gráfico de la derecha vemos pacientes con disfunción ventricular. Y como vemos, en la medida que se incrementan las extrasístoles ventriculares, disminuye la sobrevida. Pero este efecto es mucho más marcado en los pacientes con disfunción ventricular que en los pacientes que no tienen disfunción ventricular. En este trabajo se evaluó la relación entre la frecuencia de extrasístoles ventriculares, la fracción de eyección y la mortalidad. En el gráfico de la izquierda vemos extrasístoles ventriculares y en el gráfico de la derecha extrasístoles ventriculares complejas. Y lo que se observa es en celeste los que tenían fracción de eyección menor del 30%, en naranja los que tenían fracción de eyección entre el 30 y el 39%, en verde los que tenían fracción de eyección entre el 40 y el 49%, y en violeta los que tenían más del 49% de fracción de eyección. Y como vemos, a menor fracción de eyección, mayor es la mortalidad, pero a medida que aumentan las extrasístoles ventriculares, tanto simples como las formas complejas, la mortalidad se va incrementando. Y este fenómeno se ve nuevamente mucho más marcado en los que tienen fracción de eyección deteriorada que en los que tienen fracción de eyección normal. En este trabajo se evalúa la arritmia ventricular en pacientes con insuficiencia cardíaca en un seguimiento a 5 años. Se los divide en 3 grupos: a los pacientes que no tienen arritmias, a los pacientes que tienen arritmia potencialmente letal en verde y a los que tienen arritmia no potencialmente letal en amarillo. La arritmia potencialmente letal eran los que tenían más de 30 extrasístoles ventriculares por hora en el Holter,
duplas ventriculares o taquicardia ventricular no sostenidas, mientras que la arritmia no potencialmente letal eran arritmias supraventriculares, extrasístoles ventriculares esporádicas y bradiarritmias. Y lo que se observa en este trabajo es que claramente los pacientes que tienen arritmia potencialmente letal tienen una menor sobrevida que los pacientes que tienen arritmia no potencialmente letal o los que no tienen arritmias. Cuando se analizaron las diferencias entre los tres grupos de pacientes, vemos que hay diferencia en cuanto a la edad, que los pacientes sin arritmia eran más jóvenes, en la proporción de miocardiopatía isquémica, que había mayor cantidad en los pacientes con arritmias potencialmente letal, igual que la miocardiopatía dilatada. Los pacientes con insuficiencia renal crónica también predominaban en el grupo de arritmias potencialmente letal. La clase funcional más avanzada se observaba también en los grupos con arritmia potencialmente letal, la fracción de eyección era menor y el ProBNP era más alto en este grupo de pacientes. Cuando se hizo un análisis de regresión multivariado, lo que se observa es que las variables que siguen teniendo efecto son el ProBNP elevado y la presencia de arritmias potencialmente letales. En este gráfico vemos la mortalidad anual de los estudios BHEAD en pacientes con y sin arritmia ventricular. Como vemos, en los pacientes que no tienen arritmia ventricular, la mortalidad está entre el 9 y el 13%, mientras que los que tienen arritmia ventricular, la mortalidad está entre el 17 y el 20%. La presencia de duplas o taquicardia ventricular no sostenida duplicaron aproximadamente el riesgo de muerte súbita, mientras que las extrasístoles ventriculares frecuentes, es decir, más de 10 extrasístoles por hora, no se relacionaron con la mortalidad en estos estudios. En esta tabla vemos diferentes trabajos donde se evalúa el pronóstico de las arritmias ventriculares en cuanto a mortalidad y muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca. En el primero vemos que existe una asociación en el análisis univariado en la arritmia ventricular, que se entiende por extrasístoles ventriculares frecuentes o taquicardia ventricular no sostenida, y actúa como también predictor del incremento del riesgo de muerte súbita. En el Jessica, la taquicardia ventricular no sostenida actúa como predictor independiente tanto de mortalidad como de muerte súbita. En el PROMES, la taquicardia ventricular no sostenida o la taquicardia ventricular sostenida actúa como predictor independiente de mortalidad, pero no actúa como predictor independiente de muerte súbita. Y en el BHEAD, actúa como predictor solo en el análisis univariado en cuanto a mortalidad, pero actúa como predictor independiente en relación a la muerte súbita. La fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca son dos enfermedades cardíacas comunes que afectan entre el 1 y 2% de la población, con una prevalencia que se incrementa con la edad, como vemos en los gráficos superiores. En el de la izquierda vemos cómo la fibrilación auricular se incrementa en relación a la edad avanzada y cómo la insuficiencia cardíaca en el gráfico de la derecha también se incrementa con el incremento de la edad. La insuficiencia cardíaca es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de fibrilación auricular en países desarrollados. En el estudio de Framingham, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un riesgo entre 5 a 6 veces mayor de desarrollar fibrilación auricular. En dos estudios de corte del estudio de Framingham, que incluyó más de 8.000 pacientes entre el año 1968 y 1999, el riesgo de desarrollar fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca en pacientes mayores de 40 años era de 1 en 4 y de 1 en 5 respectivamente. Como vemos en el gráfico inferior, a mayor clase funcional, mayor es la probabilidad de que el paciente presente fibrilación auricular. Y esta relación que existe entre la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca se debe fundamentalmente a que ambas tienen factores de riesgo en común: la edad avanzada, el sexo masculino, la menopausia, el alcohol, la hipertensión, el antecedente de infarto o enfermedad vascular,
la diabetes, la obesidad, el tabaquismo y la dieta. Todo eso genera una enfermedad subclínica que a su vez puede condicionar el desarrollo de hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción del ventrículo izquierdo, diastólica o sistólica, prolongación del PR y de la onda P, aparición de biomarcadores inflamatorios y neurohormonales, agrandamiento de la aurícula izquierda, y todo esto generando una enfermedad clínica que favorece tanto la aparición de la fibrilación auricular como de la insuficiencia cardíaca. Además, sabemos que la fibrilación auricular agrava la insuficiencia cardíaca y a su vez la insuficiencia cardíaca predispone o favorece a la aparición de fibrilación auricular. Y esto se debe a que la fibrilación auricular genera pérdida de la sincronía auriculoventricular, respuesta rápida ventricular, variabilidad de los intervalos RR. Todo esto favorece la insuficiencia cardíaca, al igual que la toxicidad de las terapias, el volumen y aumento de la carga de presión, aparición de fibrosis intersticial, propiedades refractarias auriculares alteradas, heterogeneidad de la conducción, que favorecen, por otro lado, la aparición y el mantenimiento de la fibrilación auricular. De los pacientes con fibrilación auricular, un 26% tienen insuficiencia cardíaca previa y un 16% van a desarrollar una nueva insuficiencia cardíaca. Mientras que de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, un 24% tenían fibrilación auricular previa y un 17% van a desarrollar una nueva fibrilación auricular. El SOLVE es un estudio que se inició en 1986 principalmente para evaluar los efectos del enalapril sobre la mortalidad a largo plazo y la morbilidad mayor en un grupo de pacientes con disfunción ventricular izquierda. Y se analizó la mortalidad global, la mortalidad por progresión de insuficiencia cardíaca y un punto final combinado de mortalidad y hospitalizaciones. Y lo que se ve es que tanto en mortalidad global, mortalidad por progresión de insuficiencia cardíaca y en el punto final combinado, tienen peor pronóstico los pacientes que tienen fibrilación auricular que los que se mantenían en ritmo sinusal. En el estudio Diamond se estudió el dofetilide en 506 pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo y fibrilación auricular o aleteo auricular. Y se observa una reducción de la mortalidad en los pacientes que se mantenían en ritmo sinusal en relación a los pacientes que tenían fibrilación auricular o aleteo. En el BIGEF también se estudió el valor pronóstico de la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Y en ambos estudios lo que se ve es que los pacientes que mantienen el ritmo sinusal tienen un porcentaje mayor de sobrevida que los pacientes que tienen fibrilación auricular. Este es un estudio interesante porque se evaluó la probabilidad de sobrevida de acuerdo al ritmo cardíaco. Fue un seguimiento de 7 años y se los dividió en 3 grupos: los que tenían ritmo sinusal, los que tenían fibrilación auricular paroxística y los que tenían fibrilación auricular permanente. Todos los pacientes tenían insuficiencia cardíaca. Y lo que se observa es que una diferencia en sobrevida a favor de mantener el ritmo sinusal o FA paroxística en relación a los pacientes con fibrilación auricular permanente. Y esta diferencia está dada en base a los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, donde la diferencia es más notable, y no tanto en los pacientes que no tenían cardiopatía isquémica. En esta tabla vemos varios estudios observacionales en pacientes con baja fracción de eyección. Como vemos, la mayoría tiene fracción de eyección menor del 45%,
con un seguimiento promedio variable, el más largo es de 4 años, y lo que se observa es la diferencia en el porcentaje de mortalidad entre los pacientes que mantenían el ritmo sinusal versus los que tenían fibrilación auricular. Y como vemos, en la gran mayoría de estos trabajos hay una diferencia significativa en cuanto a menor mortalidad en los pacientes con ritmo sinusal. Cuando analizamos las características de los pacientes, incluido en los 9 estudios observacionales, se ve que había diferencias en cuanto a la edad, eran un poco mayor los que tenían fibrilación auricular, había diferencia en el sexo masculino, mayor porcentaje en los que tenían ritmo sinusal, diferencia en cuanto a diabetes, mayor porcentaje en los que tenían ritmo sinusal, en hipertensión, mayor porcentaje en los que tenían fibrilación auricular, las idiopáticos eran mayor en los pacientes que tenían ritmo sinusal, la clase funcional más avanzada en los que tenían fibrilación auricular, el consumo de inhibidores de la enzima convertidora era similar en ambos grupos, pero había un predominio del uso de beta bloqueantes en los pacientes que tenían ritmo sinusal. Y en este gráfico vemos el análisis univariado a la izquierda y multivariado a la derecha de la comparación de los pacientes con insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal y fibrilación auricular. Y como vemos en el análisis univariado, claramente la presencia de fibrilación auricular empeoraba el pronóstico y aumentaba la mortalidad. Mientras que en el análisis multivariado también hay una mayor mortalidad en el grupo que tiene fibrilación auricular, pero ya no es tan marcada. En esta tabla vemos los estudios randomizados controlados. Como vemos, son pacientes con insuficiencia cardíaca, la gran mayoría con fracción de eyección menor del 35%. Es un gran número de pacientes. En total son 32.248 pacientes y se le compara la mortalidad en los pacientes con ritmo sinusal versus los pacientes con fibrilación auricular. Y como vemos, en la gran mayoría de los trabajos hay una mayor mortalidad en los pacientes que presentan fibrilación auricular que en los pacientes que mantienen el ritmo sinusal. Cuando se analizaron las características de los pacientes incluidos en este trabajo, nuevamente vemos que la edad hay una diferencia significativa, mayor edad en los pacientes con fibrilación auricular, hay una diferencia en cuanto a diabetes, tienen mayor porcentaje de diabetes los pacientes que están en ritmo sinusal. En la hipertensión no hay diferencia significativa, pero sí en la etiología hay mayor porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca idiopática en los que mantienen el ritmo sinusal y hay mayor porcentaje de pacientes en clase funcional 3-4 en los pacientes que tienen fibrilación auricular. También, como vimos anteriormente, había un mayor uso de beta bloqueantes en los pacientes que estaban en ritmo sinusal que en los que tenían fibrilación auricular. Y cuando se realizó el análisis univariado y multivariado, se observa claramente un beneficio en mantener el ritmo sinusal en los pacientes con insuficiencia cardíaca en cualquiera de los dos análisis. Cuando analizamos por qué la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca incrementa la mortalidad, esto se debe, como mencionamos antes, que la frecuencia cardíaca alta empeora la insuficiencia cardíaca, que aumenta el riesgo tromboembólico en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, que hay una pérdida del transporte auricular y de la sincronía aurículo-ventricular, que hay cambios neurohormonales relacionados con el estiramiento auricular, que hay una taquicardia que induce taquimiocardiopatía y puede empeorar la insuficiencia cardíaca, que hay proarritmia debido al tratamiento muchas veces de la insuficiencia cardíaca, que hay hipotensión por la medicación que se recibe en la insuficiencia cardíaca y que hay una variación del volumen de eyección latido a latido.
¿Qué implicancia tiene la fibrilación auricular en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Por un lado, empeoramiento de los síntomas, van a tener palpitaciones, mareos, síncope, fatiga, disnea, entre otros. Eventos clínicos, el riesgo de ACV y de tromboembolismo, complicaciones hemorrágicas por el uso de anticoagulantes, el inicio o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, la muerte. Las intervenciones médicas, mayor número de hospitalizaciones, hospitalización por insuficiencia cardíaca, por el requerimiento de una cardioversión eléctrica y obviamente un incremento en los costos y una disminución del costo efectivo. En conclusión, las arritmias ventriculares son frecuentes en la insuficiencia cardíaca, son marcadores de riesgo de muerte súbita independientemente de la etiología de la insuficiencia cardíaca. La muerte súbita es más prevalente en la insuficiencia cardíaca moderada, donde las arritmias ventriculares podrían tener mayor rol pronóstico. Y la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca están íntimamente ligados, responden a causas comunes, se alimentan recíprocamente y se estimulan. La fibrilación auricular sería también un marcador de riesgo de incremento de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca.